sustentando nuestro proyecto de minería de datos que tiene como nombre optimización de la experiencia del cliente a través del análisis de interacciones en Sura. Mi grupo está conformado por Angie Lorena Álvarez Ramírez, María Fernanda Pérez Duarte, Natalia Andrea Rendón Ramírez y mi persona, María José Rodríguez Hernández. Empezamos hablando un poco acerca del contexto de nuestro proyecto. La empresa al cual cogimos en base a nuestro proyecto es Sura, cuenta con una amplia base de datos de interacciones con clientes recopiladas a través de múltiples canales como llamadas telefónicas, chat, correo electrónico, formularios web y visitas presenciales. Estas interacciones contienen información valiosa sobre los motivos de contacto, productos asociados, tiempos de respuesta, niveles de satisfacción y comentarios de los usuarios. El proyecto surge como una iniciativa para aprovechar estas fuentes de datos mediante técnicas de minería de datos con el objetivo de crear un modelo predictivo mediante técnicas de minería de datos que nos ayuden a clasificar el nivel de satisfacción del cliente, ya sea alto, medio o bajo, a partir de interacciones, el motivo de la consulta, el canal de comunicación, el tiempo de respuesta y la resolución del problema, con el propósito de optimizar la toma de decisiones estratégicas, fortalecer la gestión de la experiencia del cliente pues, en la ciudad de Medellín. Siguiente. Listo. Hipótesis de minería de datos y resultados. Bueno, para evaluar estos resultados en el modelamiento se centra en modelos construidos que cumplen con el objetivo del negocio planteado, especialmente en cuanto a la clasificación de la satisfacción del cliente y la mejora en la toma de decisiones estratégicas. Se utilizaron 3 tipos de modelos. En este caso tenemos regresión logística, redes neuronales, árbol de decisiones, aplicados sobre una base depurada de 2000 registros. Como hipótesis de minería de datos tenemos que el árbol, como hipótesis principal tenemos el modelo de árbol de decisión, que es el más adecuado para clasificar la precisión, el nivel de satisfacción del cliente, superando un rendimiento a la regresión logística y a las redes neuronales. Como hipótesis secundaria, pues tenemos lo que es la regresión logística, pues ya que tendrá mejor rendimiento que las redes neuronales en términos de precisión de clasificación. Y por otra parte tenemos como segunda hipótesis las redes neuronales que presentan menor precisión debido a su complejidad, riesgo de sobreajuste y dificultad de interpretación. Esta hipótesis se basa en el objetivo de encontrar el modelo más eficiente de predecir la satisfacción del cliente a partir de variables como tipo de interacción, motivos, tiempos de respuesta y resolución. Dentro de los resultados, dentro de estos modelos, utilizando pues las métricas como la matriz de confusión y el área bajo la curva, encontramos que para el árbol de decisión las instancias correctas fueron 2000 de 2000 registros, con un área bajo la curva de 1.0. Como observación tenemos una clasificación perfecta, máxima precisión e interpretabilidad. Mientras que la regresión logística tenemos unas instancias incorrectas de 1971 registros, de 2000 registros, con un área bajo la curva de menos 0.98, pues tiene un buen rendimiento, pero pocos errores, alta capacidad explicativa. Mientras que en las redes neuronales tenemos una instancia incorrecta, correctas de 1839 a 2000 registros y un área bajo la curva de menos 0.91. Pues ya a comparación de la regresión logística, podemos observar que tiene menor rendimiento, mayor riesgo de sobreajustes y menor interpretabilidad. Para esto podemos concluir que el más preciso, pues obviamente es el árbol de decisión, es más efectivo para clasificar pues la satisfacción del cliente, cumpliendo plenamente la hipótesis principal del proyecto de minería de datos. Siguiente.
Criterios de éxito del negocio. Bueno, los resultados del análisis pues cumplen con los siguientes criterios definidos en la fase de comprensión del negocio. Tenemos como primero mejorar cuantificablemente en los indicadores de satisfacción, pues se identificaron con precisión los factores determinantes de satisfacción al cliente, lo que permite implementar acciones para mejorar las clasificaciones globales. Una reducción del tiempo promedio de resolución, pues el modelo permite establecer relaciones entre el tiempo de respuesta y la clasificación. Por otra parte, tenemos la disminución en el volumen de quejas y reclamos. Al identificar estos motivos de interacción que generan mayor insatisfacción, se podrán priorizar mejoras que impacten directamente en la percepción del cliente. Por otra parte, tenemos el aumento en la tasa de retención de clientes, pues los hallazgos se pueden diseñar estratégicas de atención más personalizadas y efectivas, promoviendo así pues la fidelización. Y por último, tenemos la implementación de mejoras tangibles. Las reglas generadas por el modelo de árbol de decisión son fácilmente traducibles en decisiones operativas y capacitaciones, favoreciendo pues así la adopción por parte del equipo de atención. Siguiente. Bueno, en cuanto a los modelos aprobados, podemos observar que en este árbol de decisiones se muestra una precisión del 100%, donde la regresión de la logística tuvo un buen desempeño. Las redes neuronales también registraron altos rendimientos y también presentamos que los modelos que se evaluaron usando las métricas fueron claras, ¿sí? Nuestro modelo fue el J48, que es altamente interpretable y pues es efectivo, nos sirvió en cuanto a nuestro proyecto. Entonces, en este árbol de decisión aplicamos las instancias correctas, fueron 2000 con una precisión del 100%. Presentamos que una observación de que fue una clasificación perfecta con una máxima precisión, no hubo inconvenientes. En cuanto en la regresión de la logística, se presentaron 1971 sobre los 2000 datos que se estaban evaluando, una precisión del 98,55%, ¿sí? Lo que quiere decir que tiene un buen rendimiento bajo el margen de error que se está manejando. Y en cuanto a las redes neuronales, pues presentamos 1839 sobre 2000, ya es una precisión del 91,95%, pues es un poco menor el rendimiento, pero se puede pues someter a posibles ajustes, ¿sí? Siguiente. En cuanto a la revisión del proceso, podemos observar que tenemos las fortalezas, destacamos el uso estructurado de una metodología, ¿sí? La limpieza y la preparación exhaustiva de cada dato, evaluamos también las hipótesis de forma clara y creamos criterios para el negocio, utilizamos herramientas de códigos como lo fue Weka, en este caso fue la herramienta que utilizamos para desarrollar todo el tema de la documentación y realizar nuestro árbol. Y también presentamos los resultados de forma cuantificable con altos niveles de precisión para una mejor lectura. Como oportunidades a mejorar, tenemos un ajuste en cuanto al modelo J48, que ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Una necesidad de verificar el modelo en cuanto a los nuevos datos, ¿sí? La generalización de que si aplicamos bien los nuevos datos, las limitaciones en cuanto al uso de la NLP, ¿sí? La incorporación también de otras variables demográficas y la evaluación en la producción. Siguiente. Presentamos las acciones, la lista de posibles acciones concretas que se derivan del análisis realizado con el algoritmo J48 y que pueden ser implementadas en la mejora de experiencia de nuestros clientes en Sura. En primer lugar, se propone una optimización de los procesos internos, donde se rediseña los flujos de atención para priorizar la resolución en primer contacto. También se establecen que los tiempos de respuesta se cumplan de acuerdo a la matriz o al flujo que se asigne.
y esto también depende del canal. Y también se sugiere automatizar algunas tareas repetitivas como el uso de chatbots o formularios inteligentes. En segundo lugar, se plantea realizar una segmentación y personalización en la atención aplicando estrategias de acuerdo al canal de contacto y el perfil del cliente, permitiendo una experiencia más relevante y efectiva. Otro punto importante es la capacitación y el empoderamiento del personal, donde nos enfocamos en entrenar a los agentes en los factores que más influyen en la satisfacción y se adapte una comunicación en tiempo real según el estilo o tipo de cliente. Proponemos mejoras tecnológicas para facilitar el acceso a la información y el historial del cliente que brinde una atención más ágil y contextualizada de acuerdo a su requerimiento, consulta, solicitud, etc. Y por último, se asigna o se coloca una auditoría, control de calidad, que nos permitirá monitorear el impacto de los planes de acción o de las modificaciones antes mencionadas, asegurando la sostenibilidad en el tiempo, respuesta y calidad del mismo. Siguiente. En nuestro plan de despliegue presentamos o quiere decir cómo vamos a traducir estos hallazgos dentro del modelo de acción J48 dentro de los procesos para la atención al cliente. En primer lugar tenemos la identificación o los impulsores claves para la satisfacción, donde se prioriza las variables que más se presentaron en el árbol de decisiones como más influyentes, enfocando los esfuerzos de los factores que realmente impacten en la experiencia del cliente. Tenemos las mejoras de los procesos internos, especialmente aquellos relacionados con la resolución en primer contacto. Diagnosticamos las causas raíz de la problemática recurrente que llevan a niveles bajos de satisfacción. Mantenemos o es importante optimizar los tiempos de respuesta donde se implementarán mejoras específicas. Y finalmente se busca implementar mejoras tangibles en los procesos de atención como ajustes de flujos de trabajo, herramientas tecnológicas, capacitación de personal y sistemas automatizados. Siguiente. En el plan de monitoreo y mantenimiento, pues esto nos resume como las acciones claves que nos permitirán asegurar a nosotras la sostenibilidad y la efectividad del modelo J48 a lo largo del tiempo. En primer lugar, proponemos una actualización periódica del modelo cada 6 meses, lo que permitirá incorporar nuevas variables y adaptarse a los cambios en el comportamiento que van teniendo los clientes, pues de acuerdo a las temporalidades que se van dando. Además, se hará un seguimiento constante a su desempeño para garantizar que siga siendo útil y preciso. En segundo lugar, se implementará un monitoreo continuo de los KPIs con revisiones mensuales de los indicadores de satisfacción, tiempos de respuesta y resolución en primer contacto. Esto nos permitirá a nosotras detectar rápidamente áreas de mejoras. También se plantea una optimización continua de los procesos, revisando mensualmente los flujos de atención al cliente y ajustando procedimientos para mejorar la eficiencia. Finalmente, se realizarán auditorías de calidad periódicas para hablar el impacto real de las acciones implementadas y asegurar que se mantenga un alto rendimiento en la atención que se le están dando a los clientes. En conjunto, este plan busca garantizar que el modelo no solo sea útil en el corto plazo, sino que evolucione y se mantenga además alineado a los objetivos estratégicos que va teniendo la organización. Bueno, y como cierre final, pues queremos resaltar que este proyecto no solo nos permitió aplicar técnica de minería de datos, sino también demostrar cómo los datos pueden convertirse en decisiones estratégicas que impactan directamente la experiencia del cliente. Logramos identificar los principales factores que influyen en la satisfacción, validar un modelo predictivo altamente preciso y proponer acciones correctivas que pueden ser implementadas por la empresa para mejorar sus procesos de atención al cliente. Como próximos pasos, pues nosotros recomendamos poner en marcha el modelo J48 en un entorno real, monitorear continuamente los indicadores clave y mantener una cultura
de mejora continua basada en los datos que nos va arrojando el modelo. Bueno, agradecemos su atención y quedamos al tanto de cualquier inquietud. Muchas gracias.